Bien, sean todos bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para ingeniería en ejecución en química. Hoy veremos el tema de hidrocarburos. Sin embargo, antes de comenzar, es menester que veamos un par de conceptos, los cuales serán de utilidad en el estudio de la química orgánica. Primero comenzaremos a hablar de las representaciones de las moléculas orgánicas. Es bastante común que en química orgánica nosotros encontremos varias formas de representar a una misma molécula, siendo todas ellas, por supuesto, equivalentes. Por ejemplo, en la diapositiva se observa la estructura del fenol. Sin embargo, este está representado en tres formas distintas, las cuales todas indican la misma molécula. Incluso nosotros más adelante podríamos agregar una más. Este tipo de estructuras, cada una recibe su nombre y son totalmente equivalentes como también válidas. Nos daremos cuenta que aquella representación donde somos capaces de ver todos los enlaces se llamará representación normal. En esta, nosotros nuevamente, como mencioné, se verán todos los enlaces dibujados y representados. Posteriormente, tenemos una representación condensada, donde usualmente solamente se representan los enlaces carbono-carbono, por supuesto, dibujando obviamente cada uno de los átomos presentes, también los enlaces hacia hacia los heteroátomos. Sin embargo, los enlaces hacia los hidrógenos generalmente no son representados. Finalmente tenemos representación de líneas, que es la representación más rápida y que usualmente es la que más se utiliza también en química orgánica. Es bastante común ver este tipo de representaciones en el estudio de la química orgánica. En este caso, tanto carbono como hidrógenos se omiten y se representan mediante líneas, las uniones entre carbonos, sencillamente, asumiendo que todo aquello en lo cual no hay una representación de enlace estarían los hidrógenos. También se suelen escribir los heteroátomos. Veamos algunos ejemplos. Acá en este caso tenemos la representación normal de la estructura y en este caso tenemos precisamente el 2-metilpentano. Más adelante aprenderemos a nombrar este tipo de moléculas. En la representación normal, por supuesto, somos capaces de ver todos los enlaces desarrollados. Posteriormente tenemos las representaciones condensadas, que como ustedes pueden darse cuenta, incluso estas pueden variar entre sí. En el primer caso vemos que en el caso de los átomos de hidrógeno no se dibujan los enlaces. Sin embargo, sí están dibujados los enlaces carbono-carbono. En el caso más abajo podemos ver que ya solamente se están representando los enlaces para todas aquellas estructuras que estén fuera de lo que podríamos denominar la cadena principal. Finalmente tenemos ya una representación mucho más compacta en el cual incluso las estructuras ramificadas ahora se representan como paréntesis. Es decir, por ejemplo, que a este carbono se encuentran unidos dos grupos CH3 que más adelante conoceremos que se llaman metilos. Finalmente, en la estructura de la representación de líneas, solamente seremos capaces de divisar el esqueleto hidrocarbonado. Asumiremos que cada vértice va a representar un carbono y evidentemente cada uno de ellos va a estar unido al número suficiente de enlaces al número suficiente de átomos de hidrógeno para completar la tetravalencia propia del carbono. Veamos unos ejercicios y se representa la siguiente molécula según lo que sea solicitado. En el primer caso nos piden representar esta molécula en el formato de línea. De hecho, todas las tres primeras moléculas se representarían en el formato de línea. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta sencillamente la forma de la molécula y podemos ir dibujándola en el formato de líneas. Si nos damos cuenta acá nosotros tenemos la presencia de un heteroátomo. Siempre y cuando nosotros dibujemos una molécula en formato de líneas y tengamos la presencia de heteroátomos, los vamos a tener que escribir. En este caso, el primer carbono que dibujé estaría representando este grupo de acá. El siguiente vendría a ser el carbono adyacente. Y finalmente voy a dibujar este carbono de acá. Ahí ya tendríamos la estructura básica. Tendríamos que dibujar una línea hacia arriba para representar al carbono superior. Y por supuesto, acá dibujaríamos el grupo OH o hidroxilo que conoceremos más adelante. Misma situación nos encontraremos con la molécula siguiente. Dibujo la primera línea que va a representar tanto a este carbono como a él. Paso al siguiente y si nos damos cuenta acá tenemos un doble enlace, ¿ya? Así que aquí yo sí voy a tener que representar el doble enlace. Y finalmente tenemos el carbono final de la molécula. Sin embargo, en el segundo carbono deberíamos dibujar el heteroátomo correspondiente. Bien, nos piden ahora dibujar la forma condensada de esta molécula. Por lo tanto, voy a escribir encima de la misma los carbonos que vayan
faltando junto con los átomos de hidrógeno. Fíjense que en el primer caso solamente tenemos el vértice, por lo tanto inmediatamente asumimos que debe ser un grupo CH3, ¿ya? Es decir, un grupo metilo. Lo mismo pasa en esta situación de acá. En el caso de los carbonos que también están pendientes, los podemos completar de manera sencilla. Si analizamos este carbono central, nos vamos a fijar que nos falta un átomo de hidrógeno, por lo tanto podemos escribirlo fácilmente. Este carbono que sigue, si ustedes se dan cuenta, está unido ya a 4 enlaces, por lo tanto basta con que impongamos solamente el átomo de carbono. Y finalmente terminamos con un grupo CH3. Lo mismo en el caso de la molécula, en la siguiente molécula, la molécula E. Fíjense que en este caso, si ponemos los carbonos que están formando parte del doble enlace, el primer carbono, para completar la tetravalencia del carbono, valga la redundancia, nos faltarían 2 átomos de hidrógeno. El que le sigue solamente le falta 1, por lo tanto completamos con un hidrógeno. Seguimos al siguiente, también nos falta un átomo de hidrógeno para completar la tetravalencia. Y finalmente los de los extremos, solamente faltarían los 3 átomos de hidrógeno para completar con la tetravalencia. Finalmente, para la molécula F, si ustedes se percatan, vamos a empezar justamente con el carbono que está unido por un doble enlace al átomo de oxígeno. Fíjense que ya tiene la tetravalencia. Pasamos al subsiguiente. Tenemos 3 enlaces y nos faltaría un átomo de hidrógeno. Si bajamos, nos damos cuenta que tenemos 2 enlaces, por lo tanto nos faltan 2 átomos de hidrógeno. El siguiente, la misma situación. Y finalmente, el carbono que está unido a este grupo hidroxilo, le falta un solo átomo de hidrógeno. Ahí tenemos completado los ejercicios para las representaciones de las moléculas. Prosigamos. Bien, ahora vamos a aprender un poco de los enlaces polares. En general, en química orgánica es sumamente importante hablar de la polaridad de un enlace. Y es que muchas de las reacciones químicas guardan relación con la polaridad de estas moléculas. Para comenzar a hablar de la polaridad del enlace, tenemos que tener presente que existen distintos tipos de enlaces químicos que probablemente ustedes ya deben conocer desde química general u otro curso previamente visto de química. Probablemente ustedes recuerdan los 3 tipos de enlaces más comunes de la química, que son el enlace covalente apolar, covalente polar y el enlace iónico. Lo que respecta a un enlace covalente apolar, la situación que ocurre es que los electrones son compartidos de tal manera que están ubicados, podríamos decir, en la parte más central entre medio de los 2 átomos. Por lo tanto, no están ni más cercanos hacia uno ni más cercanos hacia el otro átomo. Por lo tanto, es una molécula de tipo apolar. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la característica de una molécula que presenta un enlace covalente polar, lo que ocurre es que uno de los átomos que participa en la unión jala con más fuerza a los electrones, llevándolos hacia sí. Lo que genera esto es un momento dipolar, ¿ya? Ojo acá, no es una carga permanente, sino que es solamente un momento dipolar. Lo suficiente para polarizar el enlace, y es lo suficiente para que la densidad electrónica quede distribuida de manera no tan uniforme como en el caso de un enlace del tipo covalente apolar. Esto es sumamente importante porque le brinda polaridad a la molécula, y en química orgánica aprenderemos que la polaridad es súper importante incluso durante las reacciones químicas. Finalmente, cuando nosotros tenemos el caso de una molécula iónica, acá la situación es muy distinta. Aquí lo que ocurre es realmente una transferencia de electrones, por lo tanto nosotros tenemos la generación de cargas puntuales, ya cargas permanentes, es decir, estamos formando cationes y aniones. Bien, ¿cómo entendemos que ocurren los enlaces polares? Yo ya lo dije así como a grosso modo, y esto tiene que ver justamente con la electronegatividad de los átomos que forman parte del enlace. Como bien dice mi alter ego, la electronegatividad es justamente la fuerza con la que un átomo atrae los electrones hacia sí. Por lo tanto, generalmente cuando nosotros tengamos un tipo de sustancia y nosotros queramos ver si el enlace es del tipo covalente polar, apolar o incluso enlace del tipo iónico, nosotros podríamos recurrir a la siguiente, digamos, ayuda o tabla, podríamos decir, en la cual mediante una diferencia de electronegatividades nosotros podríamos determinar qué tipo de enlace es. De esta manera, por ejemplo, si la diferencia de electronegatividades entre los 2 átomos que estamos estudiando es menor a 0,5,
podríamos decir que se trata de un enlace covalente apolar. Mientras tanto, si ocurre que la diferencia de electronegatividades está por sobre 0,05 y bajo, o igual a 2, estaríamos en presencia de un enlace del tipo covalente polar. Finalmente, si nuestra diferencia de electronegatividades es superior a 2, estaríamos ya en presencia de un enlace del tipo iónico. Acá, por ejemplo, se resumen todas las electronegatividades de los átomos, y si ustedes se pueden dar cuenta, en la medida que nos acercamos al grupo 7A, 6A, tenemos las electronegatividades más altas. Bien, veamos algunos ejercicios de electronegatividad. Como ustedes pueden darse cuenta, vamos a determinar la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad de estos enlaces, de estas moléculas, para determinar si son del tipo iónico o del tipo covalente polar o apolar. Vamos a comenzar con el caso del metano. Las electronegatividades para el hidrógeno son del orden de 2,1, mientras tanto que la electronegatividad del carbono puede rondar entre los 2,5 a los 2,2, si es que la memoria no me falla. Vamos a poner el valor más alto, 2,5. Si nosotros llevamos a cabo la diferencia de electronegatividades, siempre poniendo el valor más alto al principio para que nos quede un valor positivo la diferencia, nos daría que la diferencia de electronegatividades es del orden de 0,4, menor a 0,5. Por lo tanto, esto nos diría que todos los enlaces de la molécula del metano son del tipo covalentes apolares. De esta manera, nosotros sabríamos que el metano es una molécula apolar. Veamos el caso del yodo metano. Vamos a recurrir a la tabla que vimos hace un rato para saber las electronegatividades. En el caso del yodo, tiene una electronegatividad de 2,5. Por lo tanto, nuevamente podemos ver la diferencia, de electronegatividades de este enlace. Por lo tanto, si analizamos la molécula, nos vamos a dar cuenta que de yodo, tiene 2,5. Por lo tanto, si llevamos a cabo la diferencia de electronegatividades, nos va a quedar un valor de 0. En otras palabras, acá también tendríamos una diferencia de electronegatividades que hace que el enlace sea del tipo covalente apolar. Finalmente, veamos el caso del sodio y el cloro. En la molécula del cloruro de sodio. Si nos devolvemos hacia atrás, el cloro tiene una electronegatividad de 3, mientras tanto que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. Por lo tanto, si nosotros llevamos a cabo la diferencia de electronegatividades en este caso, nos daremos cuenta que tenemos 3 menos 0,9, lo que nos va a dar un valor final de 2,1. Por lo tanto, estaríamos en presencia de una molécula que es del tipo iónica. Bien, continuamos avanzando. Acá es importante que relacionemos la polaridad del enlace con un término que veremos más adelante que se llama efecto inductivo. Bueno, veremos este término ahora, sin embargo lo aplicaremos más adelante. Generalmente el efecto inductivo lo vamos a entender como la capacidad que tiene un átomo para polarizar el enlace. En otras palabras, ¿qué tan electronegativo es el átomo para generar una diferencia, importante, con la finalidad de que se nos formen momentos dipolares? Cada vez que se forma se polariza un enlace, estamos generando justamente la formación de un momento dipolar. Cuando nosotros tengamos un efecto inductivo del tipo más I, diremos que tendremos una molécula la cual va, más que sustraer electronegatividad, generalmente tiene una electronegatividad relativamente baja. Por lo tanto, principalmente lo que va a hacer donar densidad electrónica. ¿Cuáles son este tipo de sustancias? Por ejemplo, los grupos metilo, generalmente ellos donan densidad electrónica porque tienen electronegatividades bastante bajas. Por lo tanto, evidentemente para ellos no es tan importante tener los electrones cerca. Sin embargo, hay ciertos grupos los cuales sustraen densidad electrónica, es decir, los que tienen alta electronegatividad, como por ejemplo son el caso del flúor, el cloro, los cuales evidentemente tienen efecto menos I, es decir, quitan densidad electrónica. ¿Ya? En este mismo contexto, entonces, nosotros vamos a entender que todas estas moléculas que tengan elevada densidad electrónica, electronegatividad, van a traer la densidad electrónica hacia sí y por lo tanto van a generar una polarización del enlace, es decir, un momento dipolar, entendiendo obviamente, como yo les decía, como momento dipolar una medida de la polarización de la molécula.
Sin embargo, tenemos que tener presente que la polarización de la molécula siempre va a depender de la geometría. Si ustedes se percatan acá, en este caso en particular, veremos que la geometría es sumamente importante a la hora de determinar si la molécula va a ser polar o apolar. Vemos el caso del dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica. A todo esto, recordemos que por convención ella no está considerada como una molécula orgánica, a pesar de que tiene carbono en su estructura. Si nos damos cuenta, en el caso del dióxido de carbono, nos percataremos que ambos oxígenos atraen la densidad electrónica, jalando cada uno hacia su lado. Esto hace que la molécula termine por ser apolar, porque se, contrarrestan los efectos. Caso muy distinto es, por ejemplo, el caso del agua, donde obviamente los hidrógenos que no tienen electronegatividades muy altas, los electrones de ellos se atraen con mucha facilidad hacia el átomo de oxígeno, generando en este caso un momento dipolar sumamente importante. De hecho, por eso la razón, la molécula del agua es polar. Finalmente, veremos otro concepto importante que se llama resonancia. La resonancia tiene que ver con el movimiento de los electrones pi, en otras palabras, de los electrones del doble enlace. Tenemos que tener presente, eso sí, que los electrones de los dobles enlaces solamente se moverán si realmente pueden hacerlo, no siempre podrán hacerlo. En este caso en particular, las estructuras resonantes son moléculas que están constantemente cambiando, que están constantemente, moviendo sus electrones, pi. Sin embargo, ninguna de ellas son aislables. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si ustedes toman una cierta cantidad, por ejemplo, en este caso de la molécula que estamos viendo, el benceno, en esta molécula ustedes siempre la van a tener cambiando en estas formas, ¿ya? No se pueden aislar porque son totalmente indistinguibles. Están resonando. Porque si ustedes se fijan, lo que pareciera que está pasando acá es que estos electrones se están moviendo a esta posición, estos se están moviendo a esta posición y estos se están moviendo a aquella posición. Están constantemente girando. A esto se le conoce como el híbrido de resonancia. Entonces, conclusión, el híbrido de resonancia es un conjunto de moléculas las cuales se están cambiando constantemente, las cuales no se pueden aislar, ¿ya? Porque son la misma molécula. En general, a mayor cantidad de estructuras resonantes, más estable es la molécula. Ahora bien, la resonancia también puede ocurrir en conjunto con ciertos heteroátomos. Por ejemplo, hay heteroátomos los cuales pueden atraer los electrones pi hacia sí y quedar, generando cargas puntuales. Vean el caso de la molécula que estamos viendo arriba, que es una acetona. Después vamos a ver eso. Si ustedes se percatan, el átomo de oxígeno es capaz de atraer los electrones a tal punto que se los puede llevar, generando así cargas puntuales. Esta molécula está constantemente pasando de un lado a otro. Veamos ahora un efecto, bastante también particular. Si ustedes se percatan en el caso de abajo, sabemos que ya el oxígeno, como es muy electronegativo, atrae la densidad electrónica con mucha fuerza hasta el punto de poder llevarse los electrones pi hacia sí. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el nitrógeno, que acá no están dibujados, pero ahí los dibujé yo, tiene un par de electrones libres. Y él generalmente no es tan electronegativo como el oxígeno, por lo tanto él puede compartir sus electrones no enlazantes, de esta manera generando un nuevo doble enlace, moviendo ahora la carga positiva, si ustedes se dan cuenta, de esta posición a la posición del nitrógeno. Generalmente nosotros vamos a distinguir aquellos átomos que son capaces de llevarse, los electrones con un efecto mesomérico menos m. Recuerden que la palabra mesomería es lo mismo que resonancia. Mientras tanto que aquellos que pueden aportar electrones a la resonancia los vamos a conocer como más m. Estos dos términos, tanto el efecto inductivo como el efecto mesomérico, son súper importantes a la hora de entender las reacciones de las moléculas aromáticas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, muchas veces las estructuras resonantes nos ayudarán a entender cómo ocurren ciertas reacciones en química orgánica, así que no hay que olvidarla. Bien, hablemos ahora sí de la materia del día de hoy, los hidrocarburos. Vamos a entender que un hidrocarburo, como bien dice su nombre, es una molécula que está formada exclusivamente por carbono e hidrógeno. Generalmente, las familias de los hidrocarburos es sumamente grande. Existen una gran cantidad de moléculas que forman parte de esta gran familia llamada los hidrocarburos.
De hecho, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos moléculas alifáticas, que son de cadena abierta, moléculas cíclicas y también moléculas aromáticas. Que las moléculas aromáticas son un caso bien particular, y esto es porque estas tienen un comportamiento muy especial. Son muy distintas al resto de la familia de los hidrocarburos. Por la misma razón se suelen ver de manera separada. Bien, comencemos ahora con las fuentes principales de hidrocarburos. Hay una fuente muy importante que yo creo que todos conocen, que es el petróleo. Y entenderemos que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. De hecho, es una mezcla, en la cual vamos a encontrar grandes cantidades de hidrocarburos y solamente una que otra porcentaje de azufre, nitrógeno y oxígeno en algunos casos. Sin embargo, es una mezcla muy compleja de hidrocarburos que contiene una familia de hidrocarburos muy livianos hasta aquellos que son muy pesados. Los hidrocarburos desde el punto de vista, o mejor dicho, el petróleo, desde el punto de vista histórico se utiliza desde la antigüedad. De hecho, ya los babilonios y los asirios lo utilizaban en el calafateo de los barcos. Sin embargo, podríamos decir que los persas fueron los primeros en destilar petróleo para obtener combustibles. En este caso, ahí tenemos a Al-Razi, que fue uno de los que se encargó justamente de este proceso. Ahora bien, generalmente el petróleo nosotros lo vamos a encontrar en varias formas. Podremos encontrar pozos, tanto del tipo submarino, como por ejemplo de pozos subterráneos en tierra, y los cuales son las fuentes principales del petróleo que se utiliza al día de hoy. Sin embargo, también podemos encontrar arenas bituminosas, que es más que nada tierra y arena mezclada con petróleo, también como esquistos, donde ya también tenemos hidrocarburos formando parte de una matriz sólida. Generalmente, la humanidad utiliza los pozos petrolíferos, ¿ya? Y esto es porque su procesamiento es mucho más sencillo que el de estas últimas dos fuentes de petróleo. Hablemos un poco del origen del petróleo. La formación del petróleo se debe principalmente a la degradación de la materia orgánica en condiciones bien especiales. Primero, la materia orgánica debe ser acumulada y debe permanecer en condiciones anóxicas, en otras palabras, en condiciones donde hay muy poca cantidad de oxígeno. Posteriormente, la materia orgánica debe quedar sepultada bajo varias capas de sedimento, las cuales lo que van a hacer es aumentar la presión sobre la misma, produciendo que la degradación de todos estos componentes orgánicos conduzca a la formación, obviamente con el paso de mucho tiempo, la formación de un líquido negruzco y aceitoso. En otras palabras, el petróleo. Bien, el petróleo generalmente, como se mencionaba, es una mezcla casi completamente de hidrocarburos. Sin embargo, podemos encontrar la presencia de alguno que otro heteroátomo, bajas cantidades de azufre, nitrógeno y oxígeno. Sin embargo, lo que más vamos a encontrar obviamente son hidrocarburos. Bien, ahora vamos a ver un esquema de cómo el petróleo y por qué es tan importante para la vida diaria. Y es que a partir del petróleo se pueden obtener un montón de componentes que utilizamos día a día en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando el petróleo es introducido a un alto horno donde es sometido a altas temperaturas, fíjense que el alto horno funciona igualmente que un destilador, ¿ya? Y esto permite que justamente el alto horno conduzca a la separación de los componentes del petróleo gracias a las distintas temperaturas de ebullición que cada uno de estos tiene. Y esto está relacionado justamente con el peso molecular de cada uno de estos componentes. De esta manera, el primer componente a salir es el gas licuado de petróleo, el GLP, el que utilizamos a diario para cocinar, por ejemplo. La segunda fracción que nosotros obtenemos es una gasolina de destilación que es bastante ligera. Sin embargo, también vamos a obtener nafta, como también queroseno, las cuales las tres pueden pasar a un proceso de recuperación de gas y estabilización de la gasolina, obteniendo de esta manera una fracción bastante estable con, hidrocarburos de un peso molecular definido, generalmente 6 a 8 átomos de carbono, los cuales van a funcionar tanto para tener gasolinas para automóviles, para granjas, aviones, etc.
Sin embargo, el queroseno también puede ser obtenido por separado porque también funciona en calderas y aviones de reacción, también como el aceite ligero. Más abajo vamos a tener al gasoil, del cual a su vez nosotros podemos obtener aceite diésel y aceites pesados, los cuales van a ser utilizados en ferrocarriles, camiones, fábricas, buques, etc. Si seguimos bajando, vamos a encontrar ceras que se utilizan para generar papel encerado, residuo asfáltico para las carreteras y finalmente, un residuo lubricante conocido como coque o carbón coque. Bien, hablemos ahora que ya conocemos un poco de las fuentes de los hidrocarburos y de lo que se puede obtener del petróleo, ya de una definición un poquito más acotada de hidrocarburos. Ocurre que la definición que dimos inicialmente puede resultar un poco compleja o engorrosa debido a la amplia cantidad de moléculas orgánicas que forman parte de los hidrocarburos, por lo cual hay una segunda definición que es mucho más específica que nos va a permitir justamente tener una claridad más precisa de los hidrocarburos. Vamos a comenzar hablando de los alcanos. Los alcanos son moléculas que pueden ser tanto lineales como cíclicas, las cuales solamente van a contener enlaces simples, es decir, todos sus carbonos van a tener hibridación del tipo sp3. En este caso, vamos a reconocer que dentro de los alcanos vamos a tener dos principales componentes, aquellos que van a ser lineales, los cuales van a tener una fórmula estructural del tipo CnH2n más 2. Esto daría una molécula saturada. En el caso de los compuestos cíclicos, solamente vamos a eliminar la sumatoria del más 2. Y esto tiene lógica debido a que las cadenas se conectan cerrando el ciclo y por lo tanto perdiendo cada carbono que forma la unión final, dos átomos de hidrógeno. Por eso no tiene el más 2. Bueno, ahí tenemos los nombres, propano y ciclopentano, que ya los vamos a aprender a nombrar. Generalmente, dentro de una familia de hidrocarburos alcanos, principalmente, nos vamos a dar cuenta que en la medida que nosotros incrementamos el peso molecular, es decir, el largo de la cadena, o en otras palabras, la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que conforman la molécula, vamos a tener que las propiedades físicas de la molécula también van a ir en incremento. Observen cómo el punto de fusión incrementa en la medida que nosotros incrementamos la cadena hidrocarbonada. Situación similar pasa con el punto de ebullición. Y algo bastante similar también ocurre con la densidad, aunque no tan, tan notoriamente como por ejemplo con el punto de fusión y el de ebullición. De hecho, fíjense que por ejemplo, ya hablando de una molécula como el pentano, por ejemplo, tenemos la situación de que a temperatura ambiente la podemos encontrar como un líquido y así podemos ir subiendo en la escala. Bien, hablemos de los nombres de los alcanos. Inicialmente, antes de hablar de los nombres de los alcanos, vamos a tener presente que la nomenclatura orgánica surgió justamente para ayudarnos a facilitar el proceso de nombrar las moléculas. Ocurre que en general en química, muchas veces cada vez que se descubría una molécula, aquella persona que la descubría le ponía el nombre que le parecía más adecuado. Sin embargo, este procedimiento no seguía ningún patrón lógico. Por ejemplo, la molécula que acabamos de mostrar en la diapositiva, recibe el nombre de ácido fórmico, haciendo referencia a que la palabra fórmica deriva del latín que significa hormiga. Y es que justamente esta molécula se encuentra en las hormigas. De hecho, pueden ustedes comprobarlo, si se llevan una hormiga a la boca y la mastican, van a sentir el picor justamente del ácido fórmico en sus lenguas. Acá tenemos otro ejemplo, que es el ácido barbitúrico, el cual, cuenta el mito, fue puesto en honor a una mujer llamada Bárbara. En teoría, aquella persona que la descubrió decidió dedicarle el nombre del compuesto a esta mujer. Tenemos otro caso, que es la putrescina, el cual deriva de pútrido debido a que esta molécula genera el olor a la basura descompuesta, la basura orgánica descompuesta. De hecho, siguiendo la misma analogía, me parece un átomo de carbono más, aparece una molécula llamada cadaverina, la cual da el olor a los cadáveres.
De hecho, en la actualidad, para más remate, como bien dice la diapositiva, todavía se utiliza esta práctica. Podemos nombrar, por ejemplo, el caso de la picachurina. Es una molécula, digamos, nombrada de esta manera en honor a Pikachu. Y también tenemos el caso de Draculina en honor a Drácula. Así que, como pueden darse cuenta, la práctica todavía sigue siendo utilizada. Sin embargo, afortunadamente para todos nosotros, apareció en algún momento la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, para poner un poco de orden sobre este contexto y estableció reglas básicas para poder nombrar a los compuestos sin la necesidad de recurrir a los nombres comunes. Y como bien dice ahí mi alter ego, es solamente práctica. Bien, analicemos algunos ejemplos. Para comenzar a nombrar a las moléculas del tipo alcanos, lo que nosotros primero haremos será buscar la cadena continua más larga, como dice la diapositiva, y contaremos cuántos carbonos tiene. Según el número de carbonos que está presente, asignaremos un prefijo griego numérico, al cual le añadiremos la terminación ano. Este sería la fórmula para nombrar un alcano. Por ejemplo, veamos este caso. Si nos damos cuenta, en este caso, esta molécula tiene un solo átomo de carbono. Por lo tanto, buscaríamos en la tabla cuál sería el prefijo que le corresponde. Como tiene un puro átomo de carbono, se llamaría met, y como es un alcano, porque tiene solamente enlaces simples, se llamaría metano. El metano es un componente bastante común, de hecho lo encontramos justamente en los desechos como un gas de justamente de degradación que se produce durante la degradación. De hecho, ahí tenemos una imagen donde podemos ver como un hombre, haciendo, digamos, caso omiso a lo que le diría la lógica, arroja lo que parece ser un petardo dentro de una alcantarilla. Justamente las materias de desecho generan bastante gas metano. Y ahí pueden ver lo que ocurre. Afortunadamente, al parecer, los niños que estaban junto con él se salvaron de la explosión. Veamos un caso más de este tipo de ejemplos. Si tenemos 4 carbonos como la molécula de abajo, ustedes se podrán dar cuenta de que para 4 átomos de carbono el prefijo numérico correspondiente es but. Como es un alcano, sería butano. Y ahí lo podemos encontrar, por ejemplo, en un cilindro de gas. Veamos lo que ocurre con los cicloalcanos. Para los cicloalcanos agregaremos el prefijo ciclo, después seguiremos con el prefijo griego y terminaremos con el sufijo ano. De esta manera, si analizamos esta molécula, ustedes pueden darse cuenta es un ciclo. Fíjense que tiene 4 átomos de carbono. Siguiendo esta lógica, diríamos ciclo, respetando, digamos, la regla, tiene 4 átomos de carbono, así que diríamos but, sería ciclo but. Y como solamente tiene enlaces simples, sería ciclo butano. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos 5 átomos de carbono, por lo tanto diríamos ciclo. Como tiene 5 átomos de carbono, le corresponde el prefijo pent, por lo tanto sería pent. Y como solamente tiene enlaces simples, diríamos ciclo pentano. Bien, el problema de este tipo de nomenclatura es que existían moléculas que tenían la misma cantidad de átomos, pero estaban ordenadas de manera distinta. A eso le conoceremos como isómeros. Un isómero es una molécula que tiene la misma fórmula, sin embargo sus átomos se conectan de manera distinta. Veamos el caso para una molécula de 4 átomos de carbono. Si ustedes se dan cuenta, a esta molécula le conoceríamos como butano, ya la vimos. Sin embargo, siguiendo el mismo patrón lógico, tenemos esta molécula. Fíjense que lo que parece ser es que uno de los grupos se movió a una posición central. De esta manera, si ustedes cuentan, por ejemplo, acá tenemos C4, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y hidrógenos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, tiene la misma fórmula molecular. Cuando esta molécula apareció, la primera idea fue cómo la nombramos. De esta manera se les ocurrió, digamos, a los científicos de aquella época nombrarlo como isobutano, haciendo referencia a que tenía la misma fórmula molecular, pero, digamos, era muy distinto al butano normal, ¿ya? De hecho, por esa razón se le agregó la N, haciendo referencia a que era un butano normal. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Y cuando
digamos, se incrementa el número de átomos de carbono, la situación también va en incremento. Por ejemplo, acá tendríamos 5 átomos de carbono, a este le llamaríamos pent, porque tiene 5 átomos de carbono, y como solamente son enlaces simples, sería un pentano. Sin embargo, aparece la versión con un carbono que se mueve a otra de las posiciones del anillo. Por lo tanto, siguiendo el mismo patrón lógico de arriba, diríamos isopentano. Y hasta ahí todo bien. Sin embargo, había otra situación más. Uno de los otros de los átomos de carbono parecía moverse a otra posición. Por lo tanto, la situación se empezó a volver cada vez más engorrosa. Y a este se le llamó neopentano, el pentano nuevo, ¿ya? Sin embargo, la situación cada vez iba en más incremento. Por lo tanto, evidentemente era imposible poder, digamos, establecer de esta manera los nombres de las moléculas. Así que la IUPAC dijo, ok, vamos a detener esto acá, porque obviamente no tiene mucha lógica que sigamos de esta manera, y diremos que vamos a buscar la cadena más larga, digamos, o continua más larga, a la cual le denominaremos cadena principal. Y todo lo que esté fuera de la cadena principal lo conoceremos como radical o cadena lateral o sustituyente, si ustedes quieren. Por ejemplo, en esta molécula que tenemos abajo, nos damos cuenta que efectivamente acá tenemos lo que vamos a conocer como la cadena más larga continua, la cual será la cadena principal o fundamental, y arriba tenemos justamente este sustituyente. Para nombrar a los sustituyentes lo vamos a hacer de dos formas. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tiene un solo átomo de carbono, por lo tanto nosotros sabemos que su nombre debería empezar con met. Cuando nosotros queramos nombrarlo por separado, es decir, solito, vamos a nombrarlo como metilo. Sin embargo, cuando nombremos a toda la molécula, utilizaremos el metil, es decir, le quitaremos la O. Fíjense que entonces a este sustituyente le denominaremos metilo. Si analizamos la cadena principal, la cadena más larga, fíjense que tenemos 3 átomos de carbono. Por lo tanto sería un propano, ¿ya? Porque solamente tiene enlaces simples. Entonces, ¿cómo nombraríamos a esta molécula con su nombre completo? Siempre que nosotros queramos nombrar una molécula ramificada, vamos a tener que nombrar primero al radical y luego a la cadena principal. Siempre se termina con la cadena principal. Sin embargo, vamos a tener que indicar dónde está unido el radical. Por ejemplo, si enumeramos la cadena principal 1, 2, 3, nos fijamos que el radical metilo se encuentra unido en la posición 2. Por lo tanto, sería 2 me. Y aquí, ojo, acá como vamos a nombrar a toda la molécula, le vamos a poner 2 metil, ¿ya? No tenemos que poner metilo. Vamos a quitarle la O cuando nombremos a toda la molécula. Y lo vamos a nombrar como 2 metil propano, ¿ya? Y fíjense que acá, siguiendo la regla, vamos a decir que por convención los números los vamos a separar de las letras con guión y todas las letras se escriben juntas. Veamos otro ejemplo. Acá es importante tener presente que siempre tenemos que ver la cadena más larga. Fíjense que acá afortunadamente ya está enumerado. Sin embargo, como ejemplo capcioso, acá ustedes tienen que tener ojo a la hora de buscar la cadena más larga, porque uno podría equivocarse y decir, bueno, esta es la cadena más larga. Sin embargo, eso sería incorrecto, porque ahí llegaríamos a una cadena de 5 átomos de carbono. Sin embargo, si ustedes se percatan, lo que tenemos acá, que a pesar que se está torciendo hacia arriba, esto sería la cadena más larga, es decir, que tiene 7 átomos de carbono. Ahora bien, fíjense que nosotros siempre vamos a enumerar desde el extremo desde el cual dejemos con los números más pequeños a las ramificaciones. Yo podría partir enumerando desde acá, es decir, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sin embargo, eso estaría incorrecto, debido a que la ramificación me va a quedar con un número muy alto. Fíjense que en este caso, por ejemplo, si de esta manera la ramificación está enumerada en la posición 3, pero si yo empezara desde arriba hacia abajo, diría 1, 2, 3, 4, 5, estaría en la posición 5. Eso estaría malo, ¿ya?
Por lo tanto, el nombre de esta molécula sería 3. Fíjense que tiene 2 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo griego sería et. En otras palabras, le corresponde etilo, ¿cierto? Lo nombraríamos como un etilo. Mientras tanto, que la cadena más larga la nombraríamos como un heptano. Tiene 7 átomos de carbono y solamente enlaces simples. Por lo tanto, esto sería 3-etil heptano. No sería todo esto 5-etil. Esto estaría malo. Si yo pongo 5-etil heptano, esto estaría malo. Bien, prosigamos. Veamos qué pasa cuando hay más de una ramificación. Igual, cuando hay más de una ramificación igual, como en este caso, vamos a tener que recurrir a otro prefijo. Vamos a tener que agregar un prefijo numérico. Por ejemplo, di para 2, como dice ahí arriba, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, octa para 8, nona para 9, deca para 10 y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, en este caso tenemos 2 grupos metilos. Fíjense que ambos casos están formados por un solo átomo de carbono, por lo tanto tenemos 2 grupos metilos. En otras palabras, tenemos un metilo en la posición 2 y un metilo en la posición 4. Enumeramos de esta manera porque si enumeráramos de acá, nos quedaría con números muy grandes las ramificaciones. Fíjense que esta molécula tiene 8 átomos de carbono, por lo tanto sería un octano. En otras palabras, para poner el nombre completo diríamos 2, porque tenemos el primer metilo en la posición 2. Súper importante poner la coma, todo esto. 2,4 di, para hacer referencia de que son 2, metil octano. ¿Ya? Súper fácil. Veamos otro ejemplo. Fíjense que acá tenemos ramificaciones distintas. Tenemos un metil, o sea, bueno, un metilo, y también tenemos un etilo. ¿Ya? Y finalmente, si analizamos la cadena principal, tenemos 9 átomos de carbono, por lo tanto sería un nonano. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿A cuál nombro primero? ¿Al metilo o al etilo? ¿Sigo el orden numérico o, digamos, recibe otro orden especial? Generalmente, las ramificaciones se ordenan por orden alfabético, ¿ya? Independiente del número. Por lo tanto, como ustedes pueden darse cuenta, la E va antes de la M. En otras palabras, tendríamos entonces, la molécula se llamaría 5-etil, guión, porque ahora voy a cambiar a número, 3-metil nonano. Sigamos. Veamos un caso de una molécula cíclica ramificada. Vamos a utilizar los mismos principios. Sin embargo, la ramificación siempre le pondremos el número más bajo, por supuesto. En este caso tendríamos 1-metil, haciendo referencia aquí al metilo que tenemos acá, metilo. Y fíjense que en este caso nosotros tenemos una molécula cíclica, por lo tanto si nos acordamos tendremos que partir con la palabra ciclo, tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto es hex, y como solamente son enlaces simples sería ciclohexano. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos un metilo y tenemos 2 etilos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos nombrar estas moléculas, tendríamos que poner, y fíjense la numeración de esta molécula, partió 1, 2, 3. ¿Por qué motivo? Porque por ejemplo si partiera de acá, voy a darme la vuelta antes de llegar justamente al siguiente etilo. De hecho, yo podría partir 1, 2, 3. Sin embargo, eso también sería erróneo porque a todas las ramificaciones hay que tratar de darle la numeración más baja. Por lo tanto, en este caso tendríamos 1,2 di, porque es 1,2 di etil, posición 3, metil, ciclo, hexano. Tener que escribir abajo. Súper simple. Veamos algunos ejercicios de nombres UPAC. Fíjense en la primera molécula. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, son 8 átomos de carbono. Sabemos que la molécula es un ciclo, así que comenzamos con la palabra ciclo. Como son 8 átomos de carbono, pondríamos ciclo-oct, y como solamente son enlaces simples, ciclooctano.
Bien, veamos el siguiente caso. Tenemos una molécula ramificada. Fíjense que aquí la numeración da lo mismo, porque si yo numero de manera contraria, siempre la ramificación me va a quedar en la posición 3. En este caso la ramificación es un metilo, tiene un solo átomo de carbono. Por lo tanto, sería 3-metilpentano. Veamos el siguiente caso. Tenemos un ciclo. Fíjense que acá tenemos un ciclobutano. Ciclobutano porque tiene 4 átomos de carbono. ¿Ya? Sin embargo, puse mal los números. Voy a enumerar justamente a la posición 1 donde están los grupos metilo. Observen que tenemos dos grupos metilo. Por lo tanto, vamos a tener, metilo y metilo. Por lo tanto, a esto lo nombraríamos como 1,1 dimetil ciclobutano. Veamos el caso subsiguiente. Acá tenemos un átomo de carbono, 2, 3, 4. Acá tenemos sencillamente un butano. Veamos el que sigue. Fíjense que acá tenemos una ramificación en la posición 2. Por lo tanto, esta molécula sería 2-metil. Fíjense que acá tenemos el metilo propano. Y para finalizar, fíjense que acá tenemos una molécula la cual podríamos empezar por tentación enumerando desde acá, pero eso sería incorrecto, tendríamos que empezar acá. Motivo porque acá están las dos ramificaciones. Acá nuevamente tenemos me equivoqué. Ya, ahora sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las dos ramificaciones en la posición 2. Por lo tanto sería 2,2 dimetilpentano. Súper fácil. Bien, así que con esto daríamos por finalizada la primera clase de alcanos, junto con, digamos, aquellos contenidos que son de importancia para química orgánica, y en la clase subsiguiente veríamos reacciones de alcanos, que son relativamente pocas debido a que los alcanos son poco reactivos en comparación a otras moléculas. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.